Y ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar. Voy a comenzar con la palabra del Señor. Cuando el pastor me comentó de predicar el día de hoy, desde entonces obviamente me puse: Padre, estoy en tus manos, quiero que sea palabra tuya, no mía. Así que, como siempre digo cuando comparto la palabra con vosotros, es previo porque el Señor me ha hablado a mí. Entonces, como que me despreocupo. Digo, bueno, si no le llega la palabra a mi hermano, a mí me ha llegado. Entonces, pero no, siempre la palabra del Señor siempre llega a buen vaso, a buen entendedor. Y bueno, el Señor, yo hablaba con Él y me mostraba, o hablando, digo, ay Padre, ¿cómo sería? Yo tengo una imaginación, unas cosas muchas veces un poco... Pero bueno, yo le decía al Señor, si un apóstol o un visionario, un soñador de la época contemporánea de Jesús tuviese visión como las que tuvieron, pero entendieran realmente lo que vieron, porque nosotros leemos cuando hay visiones, vi un ave con 2 cabezas que escupía fuego, quién sabe lo que esa persona vio. Pero yo le decía, ¿cómo sería si una persona de aquella época contemporánea viese o viviese entre nosotros en su visión por un tiempo? ¿Qué habría dejado escrito? ¿Qué habría dejado plasmado? Y el Señor me fue ayudando a escribir esto que me mostró. Y el título de esa carta sería Carta a los desenfocados. Y diría así: escrita por un siervo de Jesucristo, testigo de su resurrección, a los creyentes dispersos del siglo XXI. Gracia y paz a ustedes. No sé cómo explicar lo que me ocurrió. Dormí con el peso del dolor por la muerte del maestro y desperté en un tiempo que no reconocía. Las casas eran altas como torres. La gente caminaba mirando pequeños objetos luminosos. Teléfonos móviles le llaman. Las palabras viajaban por el aire sin mensajeros y el mundo parecía avanzar sin detenerse a respirar. Viví entre ustedes por años, o eso sentí. Aprendí su lenguaje, sus costumbres, sus avances, y debo decirle, son impresionantes en conocimiento, pero pobres en entendimiento espiritual. Entré a su iglesia, escuché sus cantos, leí la Biblia, la misma Biblia que nosotros no tuvimos completa, la misma palabra por la que muchos dieron su vida, y ahora en muchos hogares está cogiendo polvo. Y me pregunté con lágrimas en los ojos, ¿cómo pueden tener tanto y obedecer tan poco? Vi devoción, pero no a Cristo. La semana pasada David decía, perdonadme que me emociono, yo soy de eso. Vi devoción, pero no siempre a Cristo. Vi hombres y mujeres arrodillados ante imágenes, rogando a vírgenes y a santos. Cuando el Maestro nos enseñó, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el Espíritu me recordó, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre nosotros, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está escrito en 1 Timoteo 2:5. Vi multitudes siguiendo a un profeta posterior, defendiendo con celo palabras humanas, mientras el Hijo de Dios es reducido a un personaje secundario. Vi a otros buscando iluminación sin arrepentimiento, paz sin cruz, espiritualidad sin verdad. Y retumbaron las palabras del Maestro, las cuales yo escuché con mis propios oídos en las Sagradas Escrituras, que están reflejadas en el libro escrito por mi querido Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y entendí algo doloroso. El corazón humano sigue siendo experto en reemplazar a Dios por algo que puedas controlar. Pero lo que más me estremeció fue la iglesia. No fue el mundo lo que más me confundió. El mundo siempre ha sido mundo. Fue la iglesia. Vi creyentes que conocían versículos, pero no conocen al vecino que sufre. Vi labios que adoran los domingos y bocas que destruyen de lunes a sábado. Escuché chismes disfrazados de petición de oración.
Vi falta de fe camuflada de prudencia. Vi iglesias llenas y corazones vacíos. Hablamos mucho de Jesús, pero vivían como si Él no estuviese mirando. Y pensé en aquellas palabras que Él nos dijo: este pueblo de labios me honra, dice que me obedece, pero su corazón está lejos de mí. Nunca piensa en mí. Marcos 7:6. No están desenfocados por falta de información. No, están desenfocados porque han puesto el centro en otra cosa. En el éxito, en la política, en la prosperidad, en el miedo, en la tradición, en la comodidad. Han convertido el Evangelio en algo que no incomoda, que no confronta, que no exige cruz. Aún así tengo esperanza, porque vi también remanente. Vi jóvenes orando en secreto. Vi ancianos perseverando en fe. Vi corazones rotos que aún creen que Jesús sigue siendo suficiente. Y entonces recordé algo que Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Ustedes no están perdidos, están desenfocados. No necesitan un nuevo mensaje, necesitan volver al primero. Necesitan volver a la cruz. Vuelvan al amor sencillo, vuelvan a la palabra obedecida, vuelvan a la cruz. Porque el mundo no necesita una iglesia moderna, que está bien. Necesita una iglesia fiel. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que se ha desenfocado, que vuelva a mirar a Cristo. Amén. Como decía al principio, siempre que tengo la oportunidad de predicar, pues es sobre algo que el Señor habla a mi corazón y lleva tiempo dándome fuerte, dándome collejita bien fuerte. Porque yo muchas veces me habéis escuchado cuando he compartido, he hablado con vosotros. Decía, yo evangelizo siendo ejemplo. No es que sea un ser de luz, me explico. Hablo con compañeros, hablo con gente y pues no sé, suelto. Si están hablando de algo de política, pues respetar a las autoridades, el respeto a los padres. Como que voy soltando, o iba soltando perlitas que vienen en la Biblia, alguna historia. Decía, yo soy como Jesús, yo suelto alguna parábola para que vayan entendiendo. Que sea el Espíritu Santo el que vaya moviendo fichas. Y cuando llegue el momento, yo esté listo. Pero que sea el Espíritu Santo el que vaya moviendo fichas. Yo me voy a quedar aquí soltando algo, no niego mi fe, ni mucho menos. Pero era como... Porque decía, yo no quiero entrar como un miura, como un toro, a tope. Vaya a ser que se ofendan o se cierren las puertas y no tenga la oportunidad de volver a poder hablarle. Y el Señor me decía, va muy mal, así no es. Tenía que ir cambiando el chip. Y es algo que el Señor me recordaba. Y creo que muchos de aquí, por lo que he hablado con ellos, están en esa misma sensación. Hermano, el tiempo se acerca. No sabemos cuándo va a ser, pero se palpa. El tiempo se acerca. No tenemos tiempo para ir con un evangelio que no incomoda, que no confronta, que no lleva al arrepentimiento. Yo más que evangelizar, reconozco que lo que hacía era informar de lo que yo creía. Yo era un informador excelente de lo que es el evangelio, de lo que Jesús hace, deja de hacer, pero no confrontaba. Y digo confrontar, no digo ni juzgar ni acusar. Confrontar es dar la palabra o llevar lo que tú crees con amor. Yo no confrontaba ni siquiera.
ese evangelio de información, ese no salva vidas. Y no hemos llamado a hacer eso. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Tenemos que estar entre los pobres. Para anunciar libertad a los prisioneros, a los cautivos. Tenemos que estar entre los prisioneros. Y no hablo de los de la cárcel, que también, sino los cautivos, los que tienen cautivo su alma, su espíritu. Tenemos que devolverle la vista a los ciegos, hermanos. Tenemos que estar entre los enfermos. Rescatar a los que son maltratados y anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y cuando dice es este. Cada vez que leas este versículo, la palabra este es ahora. No es porque lo hayan escrito hace muchísimos años atrás. Cada vez que lo leas y leas este, es porque es este el tiempo. Mira, yo tengo amigos católicos, tengo amigos musulmanes y he hablado mucho con ellos y ellos conmigo de sus creencias, de los que nosotros creemos y hacía eso un poco como el evangelio informativo, lo que yo creía, lo que ellos creían y nos hablamos. Y hace unos días, hace una semana, estando con unos pastores, uno de ellos lanzaba una pregunta que a mí me dejó, y yo creo que a los que estamos, algunos de los que estamos ahí nos dejaron un poquito en shock o nos abrió un poco la visión. Y era a esas otras religiones. Estamos preparados para decirle que sin el Hijo no son nada. Es decir, estamos preparados para confrontarlos con la única verdad, la de que sin Jesús, sin la cruz, no hay salvación. Decirle, por ejemplo, a un católico, hermano, uno de los 10 mandamientos lo llevas mal, ¿eh? No te adorarás a lo que está en el cielo, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra, ni lo adorarás. O que no tienes que contarle tus pecados a una persona que está detrás de una rejilla. Jesús ya murió por ti, perdonó tus pecados. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, que dio la vida como rescate por todos nosotros. Ve directamente al jefe. Y de no tener tantos santos y tantas vírgenes, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Podría hablar de muchas maneras de, en amor, confrontar y hablarle de la verdad. Me viene también a la mente los musulmanes con su recompensa del harén, 40 mujeres. Y yo le decía, tío, 40 mujeres lleva a cabo tener 40 suegras. ¿En serio? Toda la eternidad. No. Pero todo se resume en lo que dijo, como he leído antes, Juan 14:6. Yo soy el camino. Jesús, ese es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y ahora en lo que quiero parar un poquito más, en lo que cuando leíamos la carta a los desenfocados por ese apóstol, es en la iglesia. Hermanos, hacemos tantas cosas en la iglesia como cristianos que entristecen a nuestro Señor. Y como que he separado, estamos muchos desenfocados, muchos objetivos de desenfocados, pero me quiero centrar en 3. Y es lo que yo llamo la generación, el primero, la generación de cristal. Hoy en día todos escuchamos que sí, la generación Zen, los millennials, la generación de cristal. Pero en la iglesia hay gente que tiene delicado, como el cristal de Bohemia. Es que el Señor, el pastor, mira cómo me ha hablado. Es que necesitaba su ayuda y no me la ha dado. O me ha dado una ayuda, un consejo que ese no me cuadra. Digo el pastor, digo algún hermano, digo...
alguien que voluntaria o involuntariamente daña a esa persona. Es lícito el daño, pero lo que no es correcto es la respuesta a ese daño. En el mejor de los casos cambian de iglesia. Y digo el mejor de los casos, porque, bueno, intentan irse a otro sitio que creen que no le van a hacer daño. Y el mejor de los casos, vuelvo a repetir. Hay varios. Otro caso se puede dar. Se queda en la iglesia, se queda dañado y empieza a hablar, a murmurar, a chismorrear, a criticar. Que es el siguiente punto. Ahora lo veo un poquito más en detalle. Y eso es dañino. Y otro caso, quizás sea el más, no doloroso, porque todos tienen su punto de dolor, pero sí el que puede ser más visto, es el que deja la iglesia, se va de la iglesia. Y eso me pasó a mí, a mi esposa. Nosotros estuvimos 12 años fuera de la iglesia, por algo así, por una mentira del enemigo. Eso hay que decirlo así. Son mentiras del enemigo. Es verdad que nos pueden hacer daño, es lícito, tenemos un corazón de carne. Pero como decía antes, no es la respuesta, no es la solución. Pero nosotros tomamos esa decisión, salir de la iglesia. Hubo una situación que entendíamos que necesitábamos la ayuda, una llamada, no vino, nos fuimos, 12 años. Y creerme, si alguien hubiese venido a confrontarme en amor, quizás lo hubiese escuchado. No sé, no estoy en la situación, pero a lo que quiero ir, sí, conocemos a alguien que está en esa situación de chisme o de irse de la iglesia. Si se va a otra, no hay problema, gloria a Dios. Si allí pues se llena y demás, bien. Pero irse de la iglesia literal, habla con él o llévalo que hable con los pastores. Quizá el pastor es el que le ha hecho daño o no, qué sé yo, pero que se le confronte en amor. Y preguntarle claramente, ¿en serio vas a perder tu salvación por esto? Nosotros, Amor y yo, por 12 años perdimos nuestra salvación. Porque nadie, bueno, el Espíritu Santo estaba ahí aporreando. No quisimos escucharlo, literal. Pero nadie vino a decirnos o a confrontarnos. Y si lo hicimos, pues a lo mejor no le hicimos caso, no sé. Pero quiero decir, durante esos 12 años pudo haber pasado esto. No sé si recordáis la semana pasada. Hubiésemos ido al infierno, literal. No quiero adornar las palabras, al infierno. Entonces, hermano, te animo que si conoces a alguien en esta situación, pueda hablar con él, abrirle los ojos, confrontarle en amor. Haciéndolo en amor, se puede llegar a solucionarlo. El segundo punto, que lo he dejado un poco de ver en el anterior, el chisme y la crítica. Qué dañino es. Dañino porque se habla así. Mira lo que me ha hecho este. Mira lo que ha hecho. Madre mía. Silencioso. Pero es como una raíz. La raíz del bambú, por ejemplo. Que ve una ramita así de fina, pero eso puede tener cientos de metros de raíz. Súper fina, y solo te das cuenta que está ahí cuando quieres arrancar eso y te tienes que mover 300 metros a la redonda para poder arrancarlo. Es un pecado el chisme, la crítica. Es un pecado. Y no hay pecados pequeños, hay pecados grandes. La crítica está en el mismo saco. Los criticones están en el mismo saco que los asesinos, que los violadores, que los ladrones. Están en el mismo saco. Así lo indica Pablo en Romanos 1:29. Son gente injusta, malvada, codiciosa, envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos
y chismoso. Hermanos, la crítica, el chisme, no solo hace daño a la iglesia, que no es poco. El perjudicado principal, aunque no lo creas, es el que suelta el chisme, el que suelta la crítica. Se hace daño a él, envenena a los que están a su alrededor, porque quizá tiene una opinión de la persona a la que está criticando que él no tenía esa, pero está en un momento de flaqueza o lo que sea, y ya empieza a creer la persona que suelta el chisme, la crítica. Te condena. Cuando suelta la crítica de tu boca, te condena. ¿Qué pasa si suena la puerta cuando estás soltando el chisme? No, es que se lo estoy comentando al hermano, a la hermana, para ponerlo en oración, porque te va a decir el Señor: sal de aquí, pecador. Muchos nos escudamos, y me meto, en que nos han hecho daño. Hemos escuchado la crítica de la persona que nos lo ha hecho. Y es fuerte, puede ser fuerte lo que ha dicho, puede ser una mentira, pero nos duele. Y como decía antes, tenemos un corazón de carne, y eso duele. Y nos escudamos en eso. Tampoco es una posición correcta por nuestra parte. En esos 12 años que estuvimos fuera de la iglesia, chismeamos, criticamos por lo que nos habían hecho. No a gran escala, no fuimos el grupo de los que nos quedamos, el primer de los que he hablado, que nos quedamos en la iglesia y ahí chismeamos, no porque salimos, pero nuestro círculo cercano era: hay que ver, nos fuimos, ni nos han llamado cuando nos fuimos, llevamos 2 años sin ir, ni una llamada. Teníamos ahí una necesidad imperiosa de ayuda en nuestras vidas y no nos dieron esa ayuda. ¿Sabéis qué hicimos? Prácticamente 15 años después de eso, fuimos y hablamos con esas personas. El Señor nos puso ese sentir en nuestros corazones. Había algo que no nos dejaba avanzar. Fuimos y hablamos con esas personas, se sorprendieron. Le explicamos la situación, le explicamos: pasó esto, nos sentimos dañados, pero os pedimos disculpas, porque quizás no fue la forma correcta de irnos, o no hablamos en ese momento de lo que entendíamos que podía ser solucionar la situación. Queremos, y entiendo que es así, una iglesia en la que se mueva el Espíritu Santo. Queremos una iglesia de milagros. Queremos una iglesia que se sienta aún más la presencia del Señor. Pero hay lastres, hay contrapesos que impiden ese avance. Y el chisme y la crítica es uno de ellos. Y ahora te voy a retar. Te voy a retar. Si quieres quitar ese lastre de tu vida, si entiendes que tienes ese lastre, ve y habla con la persona a la que has criticado. Ve, siéntete con libertad. Siéntete con la libertad de decirle: te he criticado o he levantado un chisme de ti por esto. Me has hecho daño. Es lícito, es un mecanismo de defensa como humano. Muchas veces dicen que el mejor ataque, la mejor defensa es un buen ataque. Podemos usar eso, no sé, qué sé yo. Pero te reto a eso. Que vaya a la persona de la que has criticado. Y le explique la situación y te disculpe. Quítate ese lastre. Quítate ese pecado. Ese pecado de tu vida, de tu corazón. Y va a haber un cambio importante en tu corazón, en tu vida. Si no sabes cómo hacerlo,
habla con los pastores, te pueden ayudar seguro, te pueden guiar. Si has criticado a los pastores, pues bueno, ve a ellos. Ese corazón de arrepentimiento, eso se palpa, se siente. Y cuando hay un arrepentimiento hay un perdón. Queremos que la iglesia sea un canal de bendición para otros. Y si hay pecado, no va a ser posible. Y el tercer grupo de desenfocados. Esto va para los desanimados, que están desenfocados por el desánimo, por la frustración, por la tristeza. Un sentimiento lícito que podemos sentir cuando uno de nuestros familiares cercanos, amigo, padre, primo, vecino, le hablamos del Señor, le hablamos del Evangelio y no dan ese paso. A esos desanimados quiero decir que ánimo. Lo estáis haciendo bien. Vuestras oraciones no caen en saco roto. Vuestro evangelio, vuestro evangelismo intencional va a dar fruto. No demos por perdido ningún alma, aunque creamos que es así. Yo he sentido esa frustración, sé de lo que hablo. Cuando le ponía ese sentimiento al Señor delante de sus pies, esa frustración, esa tristeza, el Señor me llevaba a la cruz, pero no la suya, sino la que estaba a su lado, donde estaba el ladrón, ese ladrón que en el último aliento de vida fue salvo. Hubo varios, quizá, no sé, pienso y quizás puedo ser así, porque cuando uno de ellos le dijo, venga, si eres quien dices que eres, sálvate, sálvanos a nosotros, y el otro le mandó a callar. Dice, cállate, aquí el único que no merece estar aquí es él, no, ni tú ni yo. Eso en la Biblia pone ladrones, pero un simple ladrón no lo llevaban a la cruz, esos tenían que ser unos pillastres buenos. Y le dijo, cállate. Ahí reconoció quién él era. Y le dijo, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Ahí reconoció quién él era. Y yo creo, pensando, eso es cosa mía, que para llegar a ese pensamiento, ahí tuvo que haber un antes. No sé si quizá en el camino vio algo, entendió quién él era. O quizás al ser un ladrón, un delincuente, estuvo en la cárcel y en ese tiempo que estaba en la cárcel, algún seguidor de Cristo estaba en la cárcel y le predicó. O quizás su abuela, su madre, oraron por él, por su salvación. Y quizás estaba la madre ahí mirando y dándose por vencida. Pero reconoció quién él era y fue salvo en el último aliento de vida. No nos demos por vencidos porque veamos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, que lo que nosotros hemos ido sembrando no está dando fruto. Nunca sabemos cuándo puede ser. Nos vamos a llevar muchísimas sorpresas y muy gratas de la gente que vamos a ver en el cielo, que pensábamos que estaban perdidas, pero la misericordia del Señor los salvó. Una vez escuché que en los pasillos de los hospitales, en las salas de espera de la UCI, hay muy pocos ateos. Entonces, esa semilla que intencionalmente sembramos puede florecer en cualquier momento. Así que a esos desenfocados por el desánimo de no ver el fruto en este tiempo, os vuelvo a decir que ánimo, que sigáis en la brecha. El Señor tiene la última palabra.
Hoy he hablado de en varias ocasiones de volver a la cruz. Me habéis escuchado varias veces decir eso, volver a la cruz, de que la única verdad es que sin Cristo no somos nada, de que Él es la verdad, de que su sangre es la que salva a la humanidad, que en Él cree. Volvamos a Cristo, volvamos a buscar su rostro. No nos cansemos de proclamar a viva voz que Él vive, que Él tiene el poder. Y vamos a terminar hoy haciendo eso mismo. Hoy nuestro llamado, mi llamado, el llamado que el Señor me lanzaba o me proponía hacer, no es para pedir nada. Hoy nuestro llamado va a ser para proclamar la grandeza de nuestro Señor, a exaltar sus atributos, a decirle: Señor, esto eres y en esto creo. Me gustaría que me acompañaseis con este corito. Es viejito, pero el Señor me lo puso fuerte. Hermano, hoy no nos toca pedir, hoy nos toca darle a nuestro Señor, proclamar su grandeza. Su poder. Proclamar quién es Él.